Mi nombre es Alba Juliet García Sánchez, yo soy docente del área de lenguaje y lectura crítica de la institución Julio Caicedo y Téllez. Este proyecto nace a raíz de la pandemia. Las situaciones de pérdida de la pandemia nos dejaron muchos vacíos emocionales, académicos, físicos y muchas pérdidas. En una de las tantas reuniones que tuvimos dentro del consejo académico, las reuniones que teníamos con los profesores y las reuniones que teníamos con los estudiantes, siempre nos pensábamos qué estaba pasando detrás de esa cámara, qué estaba sucediendo con los sujetos que nos hablaban o quizá entregaban un trabajo que podría ser que no entendían. Y que poco a poco fuimos tratando de resolver, pero en el tintero se nos quedaba la idea de ese ser humano que estaba allá, ese ser humano que quizá perdió un abuelo, una madre, quizá perdieron los trabajos o quizá simplemente perdieron esas ganas de estar al aire libre por el miedo que nos rodeaba. Entonces, cuando se da la idea de salir de nuevo a las aulas de llegar de nuevo a las aulas de clase, de replantearnos la estancia en estos espacios donde se nos hablaba netamente de lo académico, se decidió y se planteó el proyecto donde se quería buscar herramientas que trabajaran desde el ser humano y con el ser humano para el regreso a las clases. El proyecto surge como una idea, esa idea de alguna manera la elaboré yo, era un sueño, también un rescate de mi ser como maestro, que pudiera verse también mis angustias, mis dolores y mis alegrías y poderlas encontrar con esos estudiantes que pasaban igualmente. La idea se compartió con los compañeros, algunos de ellos intentamos hacer un grupo numerosísimo con toda la institución, pero en el camino se fueron retirando poco a poco porque quizá no era competencia, no era el momento, o quizá sus dolores eran más grandes que los estaban rodeando. Ya con un grupo más reducido, específicamente de la sede principal, comenzamos a hablar y el diálogo era claro, teníamos los mismos intereses, pero no teníamos puntos en comunes porque no se entendía cómo se iba a hacer ese trabajo. Se veía efímero, se veía importante, el rescate del sujeto siempre se ha visto importante en la institución, pero no se sabía cómo. Desde allí se intentaron varias apuestas, se hicieron más o menos unos 6 borradores de trabajo, en cada uno de ellos siempre salía una discusión, todas en buena lid porque somos un grupo unido, pero cada uno desde su opinión, porque no se podía concretar el cómo. El cómo se concretó cuando llegamos a las aulas, cuando vimos a los estudiantes en esos cubículos que fueron encerrados, alejados de sus compañeros, niños que antes corrían y gritaban por la escuela y que ahora estaban reducidos a un espacio por miedo al contagio, por miedo a la presión, por miedo a tener contacto con el otro, y allí comenzaron a verse las salidas para el trabajo. Ha sido determinante el desarrollo de un horario establecido donde lo académico se dio prioridad también, o sea, no solo se dejó por fuera, tuvo un espacio prioritario, pero también los horarios organizados donde por burbuja los estudiantes accedían a estos ejes, el trabajo en común, los ejes en los aulas de clases se trabajaban entre 2 o 3 profesores, los espacios de los ejes que fueron el social, emocional, personal, el corporal y cada uno con las diferentes planeaciones de los maestros que se compartían y además se hacían con los profesores antes de pasar a las aulas. Es fundamental en este espacio manifestar que una de las profesoras que más estuvo en desacuerdo con el proyecto fue la que ha liderado esta parte. Yo di una idea, di un impulso, pero la maestra de química que en algún momento no podía llegar a comprender esta situación ha sido la que ha avalado este proceso de sistematización y cada uno de los compañeros desde su hacer, su quehacer y su alma le ha puesto el interés a esta propuesta de trabajo. Muchas gracias.